tardes a todos. Y mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la Universidad Mayor, representada aquí por su rector, a la Facultad de Derecho de esta universidad, personificada en su decana, Clara Iskansky, al Centro de Estudios Penales y Criminológicos y muy especialmente al director de la nueva revista, a Juan Ignacio Rosas, y a su editor, Federico Skaransky. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias por la invitación a poder estar aquí en un acto que es especialmente satisfactorio para cualquiera que le guste la investigación, la universidad, el mundo académico. Pocos actos puede haber más bonitos que la inauguración y la presentación de una nueva revista. Cuando además de una revista de derecho penal, pues a los que somos muy enamorados de esta rama del saber, pues realmente nos hace una enorme satisfacción. El poder estar además en el comité editorial pues es un honor que agradezco mucho a los encargados de la revista, al director y al editor. Como bien ha dicho el doctor Van Melsel, pues el conocimiento científico se hace, entre otras cosas, publicando. Se hace naturalmente investigando y después publicando el conocimiento para que sea parte de esa comunidad general, internacional. Y por tanto las revistas pues, son el vehículo normal, el vehículo esencial de transmisión del conocimiento. Así que creo que es un momento extraordinario que muestra, por otra parte, el extraordinario dinamismo de la ciencia jurídica en Chile, y muy especialmente la ciencia jurídico-penal. Es algo que en España comentamos con frecuencia cuando hablamos del estado de nuestra ciencia, la ciencia jurídico-penal en otros países, pues esto es absolutamente sincero, siempre sale Chile ahora como una referencia en el mundo latinoamericano, como una referencia en cuanto a dinamismo, en cuanto a jóvenes investigadores, jóvenes y por supuesto los tradicionales de siempre, que tienen un nivel científico verdaderamente extraordinario. Creo que por eso también la apuesta de la Universidad Mayor por una publicación de este estilo pues merece todo el aplauso. Bien, mi contribución, espero que no sea excesivamente pesada, sobre todo para los que no se dedican al derecho penal, y al pido directamente al rector mis disculpas, pues pretende estar en la línea de la nueva revista, que debe ser una contribución sobre un tema jurídico-penal verdaderamente muy importante, muy clásico, de siempre y además universal, que se da en todas partes. Y además hacer una pequeña propuesta de nueva aproximación. La cuestión es... Bueno, versa como es sobre el comienzo del derecho punible, la distinción entre reparación y ejecución del delito puesta. Se trata sobre un problema clásico del derecho penal, que es cómo determinar en qué momento está justificado comenzar la punición. Para los no especialistas en derecho penal, pues la vida del delito tiene una vida que comienza desde una fase interna, en los pensamientos del sujeto, cuando comienza a idearse el propósito de cometer un delito, y luego se va desarrollando en diferentes actos de preparación y ejecución del delito. Uno de los problemas clásicos del derecho penal consiste en determinar en qué momento comenzamos a castigar, en qué momento es legítimo empezar a castigar. Se trata de un tema que desde luego es en primer lugar muy importante y por una importancia no solo teórica sino práctica. Uno de los temas que se debaten modernamente en relación con la política criminal, con la evolución del derecho penal, es el de lo que se ha llamado en el mundo hispano la expansión del derecho penal. En el mundo norteamericano, donde se ve exactamente el mismo problema, se habla de la overcriminalization, pero en realidad se trata de lo mismo, trata del abuso del derecho penal, utilizar demasiado derecho penal. Uno de los problemas clásicos de la sobrecriminalización, de la expansión del derecho penal, consiste precisamente en anticipar la barrera de la punición a hechos que están todavía demasiado alejados de la producción criminal, a hechos que están demasiado retirados. Ese es un tema clásico que se va además agudizando con el tiempo, con la creación de diferentes delitos de peligro que van anticipando cada vez más la barrera de punición y planteando problemas dogmáticos que mencionaré en breve. Por tanto, es un tema, creo, de extraordinaria importancia. Además, es un tema clásico, es un tema muy antiguo. Cualquier manual de derecho penal, por antiguo que sea, hace referencia a esta cuestión. Basta hacer las referencias, por ejemplo, ya de Carrara en Italia. Pero es que incluso un tema paralelo, aunque no exactamente el mismo, pero muy relacionado con este, ya se veía, por ejemplo, en las partidas de Alfonso X el Sabio, cuando al tratar de la legítima defensa y de en qué momento alguien podía defenderse, es una cuestión que es paralela a la del comienzo de la punición en la tentativa, porque en realidad se trata de saber
¿cuánto pueden anticipar la defensa respecto de un ataque de otra persona? Pues ya las partidas, decía la séptima partida concretamente de la ley segunda, decía el sujeto, vamos, el que es objeto de agresión, dice: no ha de esperar que el otro le fiera primeramente, porque podría acaecer que por el primer golpe que le diese podía morir el que fuese acometido, que después no se podría amparar. Viene a decir que, bueno, que la defensa tiene que anticiparse lo suficiente como para garantizar precisamente la incolumidad del bien jurídico de la persona que está detenida. Algo parecido a lo que sucede en el caso de la responsabilidad penal. Tenemos que saber cuánto tenemos que anticipar la protección para garantizar que la defensa de los bienes jurídicos sea efectiva. Bien, es además un problema universal. Es curioso, los especialistas en derecho penal saben la ceguera mutua que tenemos en el mundo de tradición alemana, al que pertenece Chile, al que pertenece España, al que pertenece la mayor parte de todos los países latinoamericanos y una buena parte de los países más avanzados en el mundo, pero la ceguera que tenemos respecto al sistema anglo-norteamericano. Sin embargo, cuando comparamos el sistema derivado de la dogmática alemana y el sistema norteamericano, nos encontramos con que las referencias en este punto son prácticamente idénticas. Basta con leer, por ejemplo, las páginas que dedica el Tratado de Roxin a la cuestión del comienzo de la tentativa y compararlas con las palabras que dedica el que quizás sea el mayor experto en tentativa, uno de los mayores expertos en tentativa en el ámbito anglo-norteamericano, el profesor Anthony Duff, en su libro Criminal Attempts, pues va desarrollando una por una las distintas teorías para encontrar este momento en el que se distingue la preparación y la ejecución, en el que comienza realmente la comisión del delito. Basta ver el paralelismo que hay entre unas y otras para descubrir que estamos hablando exactamente de lo mismo y que las soluciones al final, los problemas son los mismos y las soluciones también son similares. Por tanto, es un tema universal. Bien, yo voy a proponer de forma muy resumida, naturalmente, una nueva aproximación, no es exactamente nueva, porque una buena parte de las cosas que yo voy a destacar aquí brevemente ya se han desarrollado por la doctrina, aunque quizás su principal aporte, si es que alguno, sea primero intentar demostrar la individualidad de las aproximaciones tradicionales, mostrar por qué hasta ahora este ha sido un tema mal resuelto, un tema de esos que cuando uno da clase tiene siempre la sensación de que cuando acaba de que no es convincente, de que hay algo que se le escapa de las manos. Es uno de esos temas, por lo menos en mi caso, y hablándolo con compañeros míos de su experiencia docente, pues tiene la misma percepción. Es un tema quizás seguramente mal resuelto. Además, intentar demostrar por qué no funcionan las teorías clásicas, no dando una solución ad hoc para este problema concreto, sino enmarcándolo dentro de una solución global a otros problemas de delimitación de los que conoce bastantes en el derecho penal, no solo el derecho penal, sino el derecho en general, y yo diría que la vida en general, como veremos con algún ejemplo que espero que sea curioso. Y en segundo lugar, el segundo aporte que muy brevemente quería comentar aquí, es proponer un test para la solución en 3 etapas que permita determinar cuándo es legítimo comenzar a castigar, con la advertencia de que el test seguramente les dejará muy insatisfechos, seguramente tanto más que con las teorías que yo voy a muy brevemente criticar. Pero también lo que de alguna forma quiero poner de relieve en esta intervención es que ningún test va a ser completamente satisfactorio, en el sentido de que nos permita obtener una delimitación exacta, clara, que podamos trabajar con absoluta seguridad jurídica, y eso naturalmente a juristas preocupados por lo que le va a pasar al condenado, pues es un tema que naturalmente nos preocupa muchísimo. Bien, voy a empezar por exponer muy brevemente las soluciones tradicionales, o por lo menos el punto de partida común. Lo he resumido en 3 postulados y una conclusión, que es esa cadena. El primer postulado, la primera premisa, si se quiere, es que se parte de que es posible adelantar las barreras de la punición, o sea, que no hace falta esperar a la consumación material del hecho. Uno podría pensar que podría empezar la punición cuando ya se ha producido la lesión del bien jurídico, cuando se ha producido la muerte, cuando se ha producido la apropiación de la cosa, cuando ya se ha lesionado el bien jurídico, cuando hay una consumación material. Bien, pues la doctrina penal es, yo diría, unánime en entender que es posible anticipar la punición, que pueden castigarse hechos que no son lesivos, que podrían haberlo sido, pero que en la realidad han demostrado que no son lesivos. Por tanto, la tentativa es punible, y esto es algo que es también universal, lo cual eso quiere decir que esto es un postulado básico de derecho penal en este punto. Segundo postulado, el primer postulado es posible adelantar las barreras de punición. Segundo, no es posible, ni sería lícito, aunque fuera posible, un adelanto máximo de la punibilidad a todo el iter criminis, a todo el camino criminal. El adelanto máximo consistiría en introducirse en la mente del sujeto para atajar el delito cuando se está ideando, cuando está en la mente del delito. Hace poco
hace unos años había una película que exploraba de una forma entretenida esta cuestión, una película Minority Report, que planteaba precisamente esta cuestión, que de ella no podía anticipar ya los propios pensamientos, la persecución y el delito. Bien, en este tema diríamos que hay también unanimidad en la doctrina y esperemos que siga durante muchos años porque los descubrimientos en materia de neurociencias podrían cambiar esta percepción, confiemos en que no. Hay diríamos, un criterio unánime en que la fase primera, la fase puramente interna, que pertenece al pensamiento del sujeto, a la elaboración del plan por parte del autor, es por completo irrelevante. Aquí se cita siempre el aforismo de un piano, cogitationis penam nemo patitur, el pensamiento no delinque. Los alemanes lo dicen de una forma parecida, dicen que Gedanken sind zollfrei, los pensamientos no pagan aduana. Y bueno, en la tradición hispana, el propio Cervantes se hace eco de esta idea en el Quijote, con un refrán castellano antiguo que dice: debajo de mi manto al rey mato. Lo que pasa debajo de mi manto, pues realmente puedo cometer el delito más atroz, la muerte del rey, un regicidio, sin que pase absolutamente nada, porque esto pertenece a la mente. Y sobre esto hay un acuerdo y veremos por qué, hoy creo que es relevante para lo que estamos tratando aquí. Bien, tercera premisa, tercer punto de partida de la doctrina mayoritaria. Una vez que el hecho sale de la mente del sujeto y empieza a concretarse en actos, o sea, cuando comienza la fase externa, a su vez cabe distinguir dos subfases. Una primera fase que podríamos llamar de, como aparece en el título, preparación del delito. Y una segunda fase que podríamos llamar de ejecución del delito. Pues bien, el criterio absolutamente mayoritario de la doctrina es que estas dos fases son muy relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad. De manera que la preparación del delito es generalmente impune, salvo excepciones, mientras que la ejecución del delito, que se plasma en la tentativa, en la frustración, pues son ya punibles. Se admite, sin embargo, que en ciertos casos la preparación puede ser punible, se admite que hay delitos, pues por ejemplo, en el Código Penal chileno, también en el español, la conspiración y la proposición, en el artículo 8 del Código Penal chileno, pues se suelen interpretar, al menos en España sí se hacen, como actos preparatorios en coautoría, en actos preparatorios punibles expresamente. Y hay otros casos, por ejemplo, se castiga a veces la posesión de ciertos instrumentos para cometer delitos. Por ejemplo, en España, en el artículo 400 se sanciona la posesión de instrumentos para cometer falsedades. El que tiene en su casa una herramienta que le sirve para falsificar moneda, solo el hecho de la posesión del artilugio, aunque no haya llegado nunca a utilizarlo para falsificar moneda, es un acto preparatorio que ya se considera punible porque está expresamente regulado. Bien, esta sería la primera fase preparatoria que digo es impune. La segunda fase, salvo excepciones, la segunda fase comprende la tentativa o la tentativa de frustración, depende de los países. En España la regulación tradicional era tentativa de frustración, igual que en Chile. Hace unos años el Código Penal nuevo se suprimió por la de tentativa sin más, se distingue tentativa acabada o inacabada, pero al final creo que es lo mismo, se trata de el inicio del acto de ejecución o la terminación del acto de ejecución, pero en ambos casos sin haber obtenido el resultado previsto, sin haber obtenido una consumación material. Bien, de estas tres premisas o puntos de partida de la doctrina se concluye que la tarea prioritaria de la ciencia penal en este punto es determinar cuándo termina la preparación y cuándo comienza la ejecución del delito. Por tanto, se parte de la idea de que hay un punto de corte que uno puede determinar, y hay una serie de teorías para esto, una serie de teorías que establecen que hay un punto de corte que delimita los actos preparatorios impunes de los actos ejecutivos punibles. Bien, anticipo mi posición muy brevemente, que es la siguiente. Comparto por completo las premisas, los postulados. 1, es lícito anticipar la punición, y 2, pero no todo el proceso, no puede llegar nunca a los pensamientos, eso me parece que queda claro. Por el contrario, creo que es errónea la premisa tercera, al menos en parte. Y por ello también es la conclusión, la considero errónea. Si bien es cierto es que hay que encontrar un límite a la punición, creo que este no consiste en distinguir entre preparación y ejecución, por más que esta doble denominación sea ya clásica y pueda cumplir, como veremos, alguna función limitadora. Bien. ¿Es posible adelantar las barreras analizando las premisas generales? Es evidente que sí. Es una apreciación universal, como decía antes, la tentativa es generalmente punible, aunque no siempre está claro por qué. Todavía hoy se debate acerca de qué razones hay para adelantar las barreras. Las razones para castigar un hecho que se ha consumado, que ha producido una muerte, que ha producido una lesión de la propiedad, son evidentes. Nadie discute que en un caso como este debe imponerse una sanción por el hecho materialmente consumado. Pero si nos preguntamos qué razones hay para adelantar la punición, ¿por qué vamos a anticipar algo que a
fin de cuentas durante mucho tiempo permanece dentro del campo de, diríamos, de disponibilidad del autor, la cuestión no está tan clara. Si nos referimos a la tentativa acabada o a la frustración, o lo que yo llamaría más bien una tentativa irreversible, creo que es un concepto que no se utiliza tanto en la doctrina y sin embargo creo que es interesante. Por hacer una pequeña mención, tentativa inacabada es el comienzo de los actos de ejecución, o tentativa sin más en el Código Penal chileno, es el comienzo de los actos de ejecución que no llegan a concluirse. El autor no da lugar a todos los pasos, no realiza todos los pasos que darían lugar a la ejecución completamente. ¿Cómo estaría lo que se llama tentativa acabada en España, cuando el autor realiza todos los actos que normalmente llevarían a la consumación del delito, culmina los actos ejecutivos, pero aún así no se produce el resultado? Y habría un tercer momento, que es cuando el autor no solamente ha realizado todo, porque normalmente este segundo paso se interpreta que se refiere a la realización de los actos positivos. Por tanto, se admite que la tentativa acabada puede caber desistimiento. Tiene que ser un desistimiento activo, que el sujeto deshaga lo que ha hecho. Bien, creo que hay un momento importante que no suele destacarse en la doctrina, que es lo que podríamos llamar tentativa irreversible, que es cuando el autor, diríamos, se ha quedado por completo al margen del hecho, en el sentido de que ya ni activa ni pasivamente puede impedir ese delito, puede dar marcha al delito, puede resistir. En la tentativa irresistible, el sujeto ha realizado todo lo que a él le compete, tanto activa como pasivamente. Por ejemplo, quiere realizar un atentado terrorista instalando una bomba en un centro comercial, no solamente ha comprado el material, no solo ha preparado la bomba, no solo la ha dejado conectada para que explote, sino que ha pasado el tiempo para que explote la bomba, aunque ella se haya ido. Una vez que la ha dejado instalada, se consideraría en España que ya la tentativa está acabada. La tentativa irreversible exige además que el sujeto ya no pueda ni siquiera impedir la explosión de la bomba, por ejemplo llamando a la policía indicando dónde estaba. Una vez que se da la tentativa irreversible es cuando se produce el desvalor de acción completo. En ese momento el sujeto ya ha realizado todo lo que a él le compete, activa o negativamente, para consumar. Bien, en este caso sí que se podría justificar la prohibición. En la tentativa irreversible podríamos decir, bueno, el comportamiento es peligroso. El sujeto tiene sentido dirigirle una norma al sujeto en el que le diga, bueno, nunca concluya los actos ejecutivos y diríamos, dejes que el hecho ejecutivo salga de tu esfera de dominio, de tu esfera de competencia. Porque en ese caso pues, serás castigado. Más difícil es justificar el castigo de actos del proceso ejecutivo que todavía están en manos del autor. Por cierto, en el caso de Chile, yo no estoy seguro de cómo se interpreta aquí la frustración, pero cuando se dice que el delincuente pone de su parte todo lo necesario para que los delitos se consumen, yo no sé si se está refiriendo o se interpreta en el sentido de una tentativa acabada, todo lo necesario activamente, o si se requiere algo como lo que yo he definido como tentativa irreversible. Requiere poner todo de su parte, no solamente todo lo activo, sino también todo lo omisivo, o sea, no impedir la finalización del hecho. Bien, creo que solo hay dos razones posibles para anticipar la protección. Una de ellas es entender que es bueno castigar hechos anteriores, hechos que no son lesivos, sencillamente porque con ello evitamos hechos lesivos, o sea, que tenga una finalidad preventiva. Castigamos hechos previos a la consumación, pero con ello prevenimos la comisión de hechos lesivos. Primera explicación posible. Segunda explicación posible, castigamos hechos previos a la consumación porque son lesivos de otro bien jurídico. En este caso, por ejemplo, no sería por la lesividad en relación, por ejemplo, con la vida, en el delito de homicidio, la tentativa de homicidio, sino porque se afecta a un bien jurídico como es la tranquilidad pública, en la medida en que la tentativa sea notoria. Y no cabe duda que la primera explicación es en general la más satisfactoria, la que suele utilizar la doctrina, aunque no siempre, porque hay otras posibilidades también de explicación que aquí por razones de tiempo no voy a comentar. Bien, esa primera parte, por tanto, creo que es lícito, que se puede anticipar. El pensamiento no delinque. Bien, ¿por qué no delinque el pensamiento? Creo que esto es una cuestión importante. No delinque el pensamiento no solo porque no podamos probarlo. La película esta que comentaba, Minority Report, plantea la posibilidad de que se pueda probar. Y, bueno, ahora ya no es algo tan descabellado que se pueda, mediante, por ejemplo, una resonancia magnética funcional, se está trabajando ya en la posibilidad de llegar a interpretar algo más a los verdaderos pensamientos del sujeto, crear una verdadera máquina de la verdad. Bueno, si efectivamente esto en el futuro se desarrolla lo suficiente como para poder llegar a conocer los pensamientos de la gente, esperemos que no. Sería una verdadera tragedia. Bueno, de hecho, no sé si es una tragedia o no. Para los que nos hemos, todos los que estamos aquí, que nos hemos criado en la existencia de una esfera absolutamente íntima, propia, que no compartimos con nadie más que nuestra propia mente, pues es una verdadera tragedia, porque tenemos
somos de cristal para muchas cosas, salvo para una. Los más recónditos pensamientos de uno, pues en la mente uno puede incluso planear el delito más atroz, que mientras solamente lo planee no pasa absolutamente nada, parte incluso a lo mejor hasta de la propia experiencia psicológica de uno. Pero indudablemente, si no fuera así, si llegáramos a leer la mente, pues se plantearía un problema seguramente que cambiaría la propia estructura social, cambiaría la propia relación que tenemos entre las personas, nos convertiríamos en algo más parecido a lo que son a lo mejor las hormigas, entes puramente sociales en el sentido más fuerte del término, no tanto individuales, lo cual creo que sería, no sé si aburrido o no, me lo parece, pero desde luego, desde el punto de vista de los que, digo, nos hemos criado en otra forma de ver las cosas, pues sería, yo creo, una tragedia. Por tanto, pero que el pensamiento no lírica no es un problema de prueba, no es un problema de que no podamos meternos en la mente. Incluso si pudiéramos, no deberíamos castigarlo. ¿Por qué? Hay varias razones que tienen mucho que ver con lo que estoy tratando de exponer aquí. Una de ellas es que cuanto más anticipamos la punición, cuanto más nos metemos en hechos previos, más equívoco resulta todo. Más fácil resulta que malinterpretemos lo que el sujeto quería o no quería. Por tanto, más posibilidades hay de que haya un abuso por parte del Estado. Creo que esto es uno de los puntos esenciales a tratar en este tema. No adelantar demasiado la punición es fundamental para evitar que el Estado pueda abusar de su poder, de su enorme poder, para perseguir a los ciudadanos por hechos que a lo mejor no tienen trascendencia ninguna. Hace años existía en España un delito de tenencia de útiles para el robo. Afortunadamente, no sé si en Chile existe todavía. Sí. Imagino que harán alguna interpretación restrictiva a los tribunales del delito, porque en España se planteaba un problema grave, y es que la policía podía utilizar, y de hecho utilizaba muchas veces ese delito para detener de una manera que podía ser considerada como arbitraria a personas que simplemente pues, a lo veían por la calle con un instrumento que a lo mejor era completamente no. Es verdad que puede que no lo fuera, hay algunos que no lo son. Claro, si uno va por la calle por la noche con un antifaz y lleva además unas ganzúas, es difícil explicar ese hecho y a lo mejor se puede justificar. Pero si uno va con un destornillador un poco grande, puede ir por muchos motivos y simplemente darle la oportunidad a la policía de detenernos porque tenemos un destornillador y llevarnos a la comisaría, aunque luego todo se pueda aclarar porque efectivamente tengamos la lavadora estropeada y llevamos el destornillador para eso, pero hay que dar explicaciones, mientras estamos detenidos, etc. Y en muchos casos se puede interpretar sencillamente que lo teníamos para robar. Entonces eso no es bueno, por eso la anticipación en general es buena y no hay mayor anticipación naturalmente que meterse en el pensamiento. Pero no hay otra razón que me parece muy importante y que querría destacar aquí. Y es que partimos de que el destinatario de las normas es un sujeto responsable, autorresponsable. Autorresponsable significa que en cualquier momento le podemos dirigir a él un mandato para que intente modificar su comportamiento y de hecho cambiamos de decisión. Pues bien, en todo el proceso ejecutivo que lleva a la comisión de un delito, ese proceso ejecutivo es igual que cualquier otro proceso ejecutivo. ¿Cuántas veces planteamos realizar algo que luego al final no hacemos? Tengo un catálogo de cuestiones que había decidido de forma absolutamente segura hacer, incluso que nunca se había dado algún paso inicial en la línea de hacerlo y que sin embargo luego al final no concluí sencillamente porque di marcha atrás por la razón que sea. El resistimiento en los actos propios es algo completamente común en el ser humano. Poca gente toma decisiones absolutamente involuntarias sobre nada. Por tanto, cuanto más anticipemos la protección, sobre todo cuando entramos en el ámbito de la preparación, en el ámbito de la llamada tentativa no acabada, más estamos privando al sujeto de la libertad también de arrepentirse, de echar marcha atrás, con lo cual es un límite que también debemos tener en cuenta, creo yo, y es uno de los criterios que luego manejaré para valorar esta cuestión. Bien, entramos en el punto más crítico, que sería la distinción entre preparación y ejecución. Como comentaba antes, la doctrina fía, desde mi punto de vista, demasiado a una distinción que es al final terminológica, la distinción entre preparación y ejecución. Cuando uno examina las teorías en los manuales de derecho penal, encuentra pues eso, que el punto decisivo es la distinción entre lo que es mera preparación del hecho y lo que es mera ejecución. Aquí ahora seguro que hay, me consta que hay varios profesores de derecho penal y seguro que cuando han explicado este tema en clase, cuando han explicado que una cosa es la preparación del delito, que eso es en principio impune, que luego está la ejecución, que es punible, han explicado distintas teorías, pero al final la sensación que uno tiene es que algo falla, que no es fácil determinar cuál es ese punto. Porque en realidad, ¿qué significa preparar y qué significa ejecutar? ¿Existe realmente una distinción? Bueno, en la teoría penal se han formulado distintas formas de hacer esta distinción entre preparación y ejecución. Muy brevemente voy a referirme a tres. La teoría subjetiva entiende que para esta distinción debe atenderse al plan del autor.
Bien, atender al plan del autor en general es bueno, pero determinar la distinción entre preparación y ejecución en función del plan del autor me parece que lleva a una vía muerta, y de hecho en general la doctrina así lo considera. Sería en todo caso, no sé, es extraordinariamente raro que exactamente el mismo hecho realizado por dos sujetos, en un caso fuera tentativa punible y en otro caso mero acto preparatorio, simplemente porque los dos sujetos se han representado de manera distinta. Uno se ha representado que estaba meramente preparando el hecho, mientras que el otro ya estaba considerando que lo estaba ejecutando. Al final eso debe ser una cuestión objetiva. Debe comenzar en un momento en el que objetivamente se hayan dado pasos en la línea de la consumación, pero no antes. Así que esta teoría en general creo que no es una teoría aceptable. La teoría objetivo formal, una teoría clásica, muy formalista y muy garantista, apela al criterio objetivo del verbo típico. Y bueno, examinemos cuál es el verbo del verbo típico, el verbo del tipo penal, y veamos que cuándo comienza a ejecutarse esa acción. Bueno, esto en algún caso puede ser razonable. Hay verbos que efectivamente acotan muy claramente el comportamiento. Si se habla de tomar una cosa mueble hasta que el sujeto no pone por lo menos la mano sobre la cosa mueble, pues parece que no se ha tomado esa cosa. Pero cuando se habla de matar, ¿qué es matar? Porque una de dos. Bien nos vamos únicamente al último acto, y esa teoría tiene ese inconveniente, que al final prácticamente se acaba vinculando a lo que en el mundo anglosajón se llama la teoría del last act. La punibilidad empieza con el último acto previo a la consumación, pero al final esto resulta insatisfactorio, porque indudablemente hay actos previos. El propio código lo reconoce, los códigos lo reconocen poniendo a veces actos preparatorios, como la propia conspiración. Varios sujetos se reúnen para conspirar para cometer un delito. No han realizado todavía nada más que hablar, y sin embargo ya es eso un delito. Es una preparación entre varios de un delito, y sin embargo eso ya es un delito. Evidentemente esto está alejadísimo del last act. En muchos casos, en conspiraciones de muy largo recorrido, puede estar alejado incluso años. Pensemos en la conspiración de Al-Qaeda para atentar contra las Torres Gemelas, lo que supuso de preparación durante años. Ya desde el primer momento era punible. Cuando se reunieron la primera vez para acordar cometer un hecho, ya eso era punible como conspiración en Chile o en España. Y sin embargo está alejadísimo, desde luego, del verbo matar. Eso es reunirse para hablar de matar, no es matar. Con lo cual, al final, esto no sirve. Las teorías objetivo-materiales intentan buscar criterios materiales de distinción, como la peligrosidad de los actos ejecutivos, o anticipar un poco a la protección, los actos que están próximos ligados a los actos típicos. Al final, créanme, al menos es mi experiencia, y hablando con otros colegas que creo que tienen la misma percepción, el resultado al final es siempre insatisfactorio. Uno no sabe verdaderamente dónde poner los límites, uno no sabe dónde ponerlos. Yo tenía esta percepción y, bueno, alguna vez hice una breve consulta entre mis alumnos. Evidentemente es una consulta que no tiene, una encuesta que no tiene demasiado valor desde el punto de vista científico, por cómo está elaborada, pero sí tiene algún, yo creo que tiene algún interés. Y preparé una... Lo voy avanzando yo. Esto funciona cuando da... Esta encuesta, de cara a esta charla que quería darles aquí, pues hice una encuesta con mis alumnos de este año, en la cual les planteaba el siguiente caso. Una persona que trabaja en el servicio doméstico, en casa de otro, lo quiere matar envenenándolo de forma progresiva. Entonces ya aparecen 9 pasos. Primero compra el libro de venenos, luego lo estudia, hace identificar el veneno que no deja rastro, luego la ficha médica de su víctima, traza por escrito el plan de las dosis. Cada una de ellas, además, aisladamente es inocua, pero la suma de las 12, pues un caso un poco típico de escuela, típico de profesor de Derecho Penal, ¿no? Luego la realidad resulta que aparecen casos de este estilo, que es sorprendente nuestra ciencia, no siempre hay, bueno, la ciencia de los criminales, más bien, lo que da de sí. Se hace con una caja de cápsulas medicinales, como la que toma la víctima, las vacía, llena 12 de ellas, luego toma una cápsula, se dirige a la habitación, pone la cápsula en el plato, se la deja y se retira. Y hace lo mismo en sucesivos 12 días hasta que deja en el plato la última dosis. Bien, yo les planteé a mis estudiantes, distinguiendo en dos grupos, sin que ellos supieran en qué grupo estaban, dos preguntas distintas sobre el mismo caso hipotético. La primera, ¿a partir de qué momento le parece que estaría justificado imponer una pena alta? Es una cuestión puramente de, bueno, ¿en qué momento creen que esto es merecedor de sanción? Y la segunda ya sería más técnica, ¿en qué momento cree usted que termina la preparación del delito de asesinato y comienza su ejecución? La doctrina fía a esta distinción mucho, vamos a ver qué es lo que da de sí. Yo confiaba, esperaba que fuera pues, algo parecido a lo que no resultó. Que realmente fuera una determinación casi arbitraria por parte de todos. Y fíjense en los resultados. Sí, estos son. Es en el modelo 1, cuando está justificado el castigo,
de 19 respuestas, pues hubo uno que empezó en la 1, hubo otro que dijo entre la 2 y la 3, que por eso pone medio. Medio en el 2 y medio en el 3, 2 y medio en el 3. El 4 se fueron más, dijeron que 4, el 5, 1, 4, 2, 4. Fíjense que son estudiantes de Derecho, y muy buenos, por cierto. Son estudiantes de una doble licenciatura, son muy buenos estudiantes, gente de un nivel con un puntaje alto realmente, gente muy buena que van a ser jueces dentro de un par de años, jueces, fiscales, abogados dentro de un par de años. Fíjense la dispersión en la distribución. Sé que no tiene mucho valor estadístico, si hay algo más estadístico, por favor, pues no lo hay, pues entonces mucho mejor. Pero bueno, ya otros años que he hecho algo parecido, incluso con más pruebas distintas, pero los resultados eran prácticamente estos. Cuando les planteo el modelo 2, fíjense que hay una pequeña diferencia en la dispersión. Aquí se va concentrando más en la parte de abajo. Lo que hace pensar que efectivamente cuando se les habla de distinción entre dos cosas, preparación y ejecución, ellos tienen que identificar, como en cualquier distinción en un campo gradual, una con la parte primera y otra con la parte segunda, con lo cual las respuestas se concentran más en la parte final. Así tenemos en el punto 8, tenemos 6 personas. Pero así, en el 7 tenemos 4, en el 6, 3, en el 5, 3, incluso en 1 y 2. Quiero decir, si estos son jueces, la punición de estas personas, de este sujeto que ha sido detenido, va a depender de con qué estudiante o con qué juez, con qué abogado toque. Y me temo que si hacemos esta encuesta entre profesores de Derecho Penal, la cuestión no sea muy distinta. Quizás ahí, por el sesgo profesional, pues se tienda quizás se concentra alguna respuesta. Es posible. Pero yo no creo que tampoco mucho más. En todo caso, es un tema, creo, por una investigación empírica, de las que me parece que el derecho debería hacer uso de vez en cuando. Y este es un tema que a mí me gustaría en algún momento hacer este y otros temas, investigar un poquito cuáles son las percepciones sobre temas discutidos de la ciencia penal, las discusiones, las percepciones psicológicas de la gente para ver un poquito cómo reaccionaría. Bueno, ¿qué es lo que nos dice, creo, esta encuesta? Bueno, con todo el valor escaso que puede tener. Nos dice que verdaderamente la distinción entre preparación y ejecución es una distinción frágil. ¿Y por qué es una distinción frágil? Aunque aparentemente parezca clara. Parece una buena distinción, como tantas otras distinciones que nos parecen claras en los extremos. Y aquí enlazo con lo que quería comentar de un tema común, que no es solo de este tema de derecho penal, no es solo un tema de derecho, sino que es un tema universal. Es un tema que tiene que ver con cómo tratamos las situaciones graduales. Si alguno es aficionado a la filosofía, habrá oído hablar de la paradoja de Sócrates. No sé si la conocen. Pasamos hacia atrás, hasta que vean paradoja de Sócrates. Aquí. La paradoja de Sócrates, les cuento muy brevemente para que no lo conozca, es una paradoja que planteó un filósofo griego, Eubúlides, como tantas otras cosas. Eubúlides se llama, Sócrates viene del griego soros, montón, se llama también paradoja del montón. Él decía, está claro que tenemos, si tenemos 1000 granos de trigo, tenemos un montón de trigo. Está claro que si tenemos un grano de trigo, no tenemos ningún montón de trigo. Como tenemos absoluta certeza de que un grano no es montón y 1000 granos sí lo son, tiene que haber un momento en que la adición de un grano haga un montón o la sustracción deshaga el montón. Y decía Eubúlides, y por más vueltas que le doy, no soy capaz de encontrar cuál es ese momento. Bueno, parece una cuestión de, también se llama paradoja falacros, porque se refería a la persona calva, cuántos pelos tiene que tener alguien para que sea considerado calvo. Aquí yo lo he ejemplificado con una paradoja en cuanto al dinero, y la he expuesto en un sentido puramente lógico. Una persona que tenga 100 millones de euros es rica, todo el mundo diría esto. Y si alguien dice que 100 millones es poco, porque es un supermillonario, recuerdo que había una persona de origen español que tenía un gran territorio en Chile, me parece, en el sur, que además era de origen asturiano, creo recordar, digo que era asturiano, y alguna vez alguien me comentó esto, no sé si era verdad o si era parte de... ¿Es cierto eso? Sí, bien. Pues si 100 millones parece poco, lo subimos a 1000 millones o a 2000, a lo que quieran, ¿no? Lo que quieran poner el límite, a mí me da igual. Es rica. Y nunca deja de serlo por perder un céntimo de euro. Como si podemos distinguir entre personas ricas y personas que no lo son. Pues fíjense, 100 millones es rica y la que tenga 100 millones menos un céntimo también es rica. Una persona con 100 millones menos un euro, menos un céntimo es rica. Ahora bien, utilizamos una segunda premisa. Si tiene 100 millones menos un céntimo y le quitamos un céntimo, como la segunda premisa también es cierta, pues sigue siendo rica. Fíjense que repitiendo ese paso un suficiente número de veces, nos encontramos al final con una persona que tiene un céntimo es rica. Y si yo les pregunto, ¿en qué momento alguien, ustedes afirmarán con certeza que alguien es rico con 100 millones de euros? Y sin embargo, se van a encontrar ante la paradoja de Sócrates en el momento en que intenten demostrar cuándo acaba alguien de ser rico. Pero que cognitivamente los seres humanos hacemos una categorización. Esto es, cuando tenemos series graduales, lo que hacemos es categorizar utilizando, diríamos, menos categorías que las que corresponden con la situación gradual. Eso nos hace que produzcamos un error de salto. Si hay un gráfico
este gráfico. Si tenemos una situación gradual, como la línea roja que ahí se ve, por ejemplo, la de la riqueza, vamos a meter desde 1 céntimo hasta 100 millones, y como somos en la Tierra 6.000 millones de personas, pues puede haber gente en toda la escala y será absolutamente gradual. Yo imagino que matemáticamente debe ser una situación de ese tipo. Sin embargo, si intentamos clasificar a toda la población de la Tierra entre ricos y no ricos, imaginemos que utilizamos solo dos categorías. Ven ahí el trazo azul arriba, los ricos y los no ricos, eso sería el tratamiento legal en azul. Pues, ¿qué pasaría? Se produce un enorme error de salto. Habrá un momento en el cual un incremento de 1 céntimo de euro haga cambiar de categoría y una diferencia material mínima convierta, sin embargo, el hecho en un cambio sustancial. Esos errores de salto se producen en muchos ámbitos, puede ser mayor o menor. Abajo hay una curva de cuando un error de salto puede ser menor porque la propia naturaleza tiene una distribución que no es exactamente lineal, puede darse ese caso. Pero en otros muchos casos, como por ejemplo el caso de la riqueza, pues así. En el caso del dolo posiblemente sea más parecido al de abajo, porque la existencia de la intención hace que sea más frecuente la presencia de dolos intencionales muy claramente por arriba que de imprudencias graves por abajo. Pero bueno, es un tema clásico, una buena muestra les he traído como pura curiosidad en la anterior. Esta. Fíjense, es tan clásico el problema que por ejemplo se utiliza en muchísimas discusiones científicas, en muchas discusiones de derecho penal. La polémica del aborto está trufada de cuestiones solites. Es tan antigua que la primera vez que se intentó utilizar un argumento solites para engañar nada menos que a Dios fue en Génesis. Abraham lo intentó. No sé si conocen, recuerdan el caso, pero cuando Dios dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo que lo haría salvo que encontrara 50 hombres justos. A Abraham le pareció aquello inaceptable. Decía, ¿cómo Dios le dice, cómo vas a castigar a los justos por pecadores? Dice, ¿y qué pasaría si en vez de 50 hubiera 45? Por esos 5 no irías a perdonar. Y dijo Dios, sí, si hubiera 45 también. Entonces, fíjense ahí en la argumentación, va bajando. Y dijo, si fueran 40, se le estaba poniendo ante el argumento de Eurípides. Y si fueran 40, y Dios le dijo, pues también con 40 la salvaría. Y si fueran 35, y fue bajando hasta que llegó a 10. Y al final se resolvió el problema porque ni siquiera encontró 10 hombres justos. Con lo cual no sabemos dónde se hubiera parado Dios, si hubiera podido salir de la paradoja de Sócrates. Me temo que tampoco hubiera podido salir de ahí, porque verdaderamente no es fácil encontrar, no existe ese problema. Bien, si no me equivoco, y no puedo desarrollar aquí el tema, créanme que es un tema fascinante, absolutamente apasionante. Yo es de los temas que he trabajado en mi vida que más me he entretenido, porque tiene mucho que ver con cuestiones de psicología cognitiva, como elaboramos ahí. En una presentación más larga les podría contar cómo se ha desarrollado la psicología cognitiva, la teoría de la categorización y cómo se demuestra que a la hora de hacer categorías lo hacemos no de la forma que todos pensamos que lo hacemos, que es como creía Aristóteles que lo hacemos, categorías basadas en atributos que son condiciones necesarias y suficientes de pertenencia a una categoría, sino que categorizamos mediante ejemplos, lo que se llama la categorización por prototipos, desarrollada sobre todo por una gran psicóloga, Eleanor Ross. Por cierto, tuvieron un intercambio intelectual con Maturana por el tema de la categorización en relación con Chile, especialista de sistemas, en relación con esto. Y de hecho tienen un trabajo conjunto, Eleanor Ross y Maturana, en relación con las categorías. Un tema muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, pues demostraron este tipo de argumentos que hoy se ha convertido en la revolución de psicología cognitiva. Demostraron que el ser humano categoriza mediante prototipos. O sea, cuando Eleanor Ross ponía a un escenario de sujetos de experimentación, les preguntaba, por ejemplo, toma un ejemplo de ave, se dio cuenta de que siempre se ponían los mismos y nunca se ponían otros ejemplos de ave. En los distintos países pues siempre había una ave, un tipo de aves que eran los modelos, y por ejemplo nadie ponía nunca como ejemplo de ave el que ustedes ya saben, el pingüino. Nadie. A pesar de que, desde el punto de vista natural, es también una ave. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las categorías las hacemos basándonos en ejemplos. Cuando tenemos una progresión, cuando tenemos un sistema progresivo gradual y no tenemos términos para todo, lo que hacemos es crear categorías, y lo hacemos esas categorías de forma relativamente arbitraria, buscando ejemplos extremos. Cuando en clase explicamos el dolo y la imprudencia, nunca ponemos como un ejemplo de dolo el dolo eventual. Ponemos como ejemplo de dolo un dolo de consecuencias necesarias, intencionales. El sujeto que coge la pistola, se le pone en la cabeza a otro y diciéndole te voy a matar, te matas. Y en la imprudencia el que quiere ir al cine y va un poco más rápido de lo previsto. Nadie pone como un ejemplo de dolo y de imprudencia el caso de quien sabe que hay una probabilidad de que el otro muera, una probabilidad relativamente alta. ¿Y por qué? Porque a poco de que cambiemos el ejemplo nos encontramos con
enormes dificultades para distinguirlo. ¿Cómo distinguimos un dolo, un caso como en España hace años, de una persona que tiró un ladrillo que pesaba 1,2 kilos sobre otros sujetos en la calle, sin ánimo de matar? Se entendió por el Tribunal Supremo que había dolo eventual, que se aceptaba la posibilidad de matar. Pero basta con utilizar un argumento solito y seguir rebajando un poquito el peso del ladrillo para que enseguida, cuando yo planteo este caso a colegas, nadie sabe cómo responder. Si el ladrillo pesa 1,1 kg, prefiero para la tentativa, si hay un intento de tentativa con dolo eventual se sanciona. El que tiene el ladrillo de 1,2 kg, todos mis colegas dicen, esto es una tentativa con dolo eventual. 1,2 kg, es un ladrillo así, pesa mucho, puede matar. Y yo les digo, bueno, vamos a bajar un poquito, vamos a bajar a 1,1 kg. Dicen, sigue siendo una tentativa, claro. Y te voy bajando, y llega un momento que les pongo delante un grano de arena. Y dicen, no, esto no es una tentativa con dolo eventual, evidentemente. Y yo les digo, ¿y dónde está la tentativa? Nadie responde, nadie, es imposible, sencillamente. Y es imposible porque estamos metidos en el problema de cómo tratar una situación gradual utilizando solo dos conceptos. Pongo a veces un ejemplo de charlas sobre esto, el ejemplo de cómo categorizar, por ejemplo, la nieve. ¿Cuántas categorías de nieve se conocen en Brasil? ¿Nieve o no nieve? Porque allí no hay, por lo cual no necesitan más. Sin embargo, cualquier chileno sabe, y si le gustan esquimas, sabe que hay distintas formas de nieve, y cuando habla, pues utiliza nieve primavera, bueno, en España la denominación nieve primavera, nieve dura, nieve papa, hay una serie de denominaciones. Nieve sopa, pero si en vez de chilenos esquiadores o españoles se trata de esquimales, pues tienen, me parece que 25 o 30 palabras para escribir absolutamente cada una de las categorías que hay aparecen. ¿Y qué es esto? Cuando tenemos una situación gradual, como puede ser el paso del agua al hielo o a la nieve, y tenemos distintas categorías, según lo que necesitemos, pues podemos utilizar más o menos conceptos. Si utilizamos pocos, vamos a producir necesariamente un error de salto. Creo que no es lo que pasa en derecho penal con muchas cuestiones. Dolo y imprudencia. Estos preparatorios y ejecutivos. No existe algo que sea preparación y ejecución. Yo cuando pregunto a la gente, bueno, ¿esto es preparación o es ejecución? Todo el mundo dice, bueno, si está ya ejecutando. Claro, si ha comprado el veneno, está ejecutando ya la muerte. Sí. O la está preparando. Hasta el último momento, hasta el last act, nada es ejecución en un cierto sentido, y todo es ejecución desde el primer momento. Con lo cual, cifrar la distinción entre actos preparatorios punibles y no punibles, perdón, entre actos punibles y no punibles, fijarlo en una distinción como preparación y ejecución, resulta al final absolutamente frustrante. Es imposible hacer esa distinción. Algo, por cierto, que sucede, esta es la última cosa curiosa que les cuento. Hacia atrás. Hacia atrás. Ahí. Mira, si puedes pinchar en eso. No, hay que pinchar en él. No permite pinchar. No. Bueno. Bien, les cuento en qué consiste. Esto es una aplicación que encontré en internet que es muy interesante porque es una aplicación basada en colores. Si funcionara, bueno, puede funcionar en otro sitio, porque lo tengo también metido, pero da igual, lo cuento como si no me atrapa mucho. Si funcionara, aparecería en la pantalla un color verde, tan verde que aquí nadie en esta sala diría que no es verde. Y yo les pondría al lado otro color que es azul, tan azul que nadie diría que es más que azul. Y todo el mundo diría, claro que hay un color verde y claro que hay un color azul, que no podemos distinguirlo. De hecho, lo distinguimos con tal claridad que no tenemos ninguna duda de que este es verde y este es azul. Pues bien, luego les pondría en el medio 252 pantallas. Eso está hecho por un filósofo anglosajón que planteó lo que llamaba una serie de solitas. 256 pantallas. Están hechas de tal forma, fíjense, que entre una pantalla y la siguiente, ningún ser humano es capaz de encontrar diferencia alguna, porque está por debajo del umbral de percepción del cerebro humano. Eso quiere decir que partiendo de una pantalla que es inequívocamente verde, que todo el mundo dice, esto es un caso claro de dolo, este es un caso claro de verde, este es un caso claro de acto preparatorio, pasaría en 252 pasos a un caso tan claro de azul que nadie dudaría que es azul. Y nadie sería capaz de determinar la diferencia. Si ahora ustedes pensaran en una norma que dijera, es punible llevar un vestido verde, pero no llevar un vestido azul. Cuando les presento las dos pantallas extremas, ustedes dirían, qué buen juez soy, voy a distinguir claramente entre el verde y el azul, y no tengo ninguna duda. Sin embargo, cuando le pongo la pantalla primera verde y le pongo la segunda verde, me dirán, como no hay diferencia ninguna, tengo que tratarlos igual. Luego le pongo la segunda y la tercera. En fin, el argumento de Abraham a Dios. Eso hubiera engañado de la misma manera. No hubieran sido capaces de encontrar ningún momento para hacer un punto de corte. Naturalmente, como espectrógrafo podría decir uno, aquí hay una delimitación de color distinta, aunque usted no la vea. Pero si establecemos una distinción que decimos, estos entran y estos no,
¿Cómo justificamos a dos sujetos que los tenemos delante y no podemos distinguir? Porque materialmente hay una diferencia inapreciable entre ambos. ¿Cómo podemos justificar un trato diferenciado? Y no habrá forma de hacerlo. ¿Cuál es la única manera entonces de solucionar las situaciones graduales? Que el derecho se acomode a la gradualidad. Eso los matemáticas lo saben de aquí. Parece que el rector es ingeniero, creo recordar, ¿no? Esto no es palabras conocidas. Quiero decir, la gradualidad los matemáticos la resuelven con mucha facilidad, utilizando los números reales. Los números reales tienen una determinación absoluta en la cual uno puede fijarse en una progresión exactamente donde quiera, con lo cual no tienen ningún problema. Pero los juristas no podemos hacer eso. En ningún caso podemos los juristas hacerlo. Por ejemplo, en la declaración de los impuestos sobre la renta existe una fórmula matemática que permite evitar el error de saldo, porque allí se puede matematizar los ingresos de una persona. Pero ¿cómo hacemos eso con el dolo? Podemos decir algo es 63% dolo. Resultaría extraño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al final? Decisiones arbitrarias. En algún caso podemos establecer algún punto de corte que por lo menos sea convencional. Por ejemplo, la mayoría de edad. Nadie es mayor de edad en un microsegundo que va cuando pasan las 00 horas del día que cumple los 18 años. Nadie. Sin embargo, establecemos un corte que por lo menos nos da una garantía. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso en otros sitios donde no podemos matematizarlo con el doble de imprudencia o actos de carácter ejecutivo? Sencillamente no podemos hacerlo. Es una progresión, tenemos que partir de la idea de que no va a ser posible, y esta es la frustración del tema, no va a ser posible encontrar un momento mágico en el que podamos decir, aquí acaba la fase de la ejecución y comienza la fase punible. No va a ser posible, igual que no va a ser posible, y lo lamento por todos los que creen que hay muchas teorías para esto, encontrar una distinción entre valor eventual y culpa consciente. Fíjense las teorías para este tema en el roman de Roxin, la regla 14. Uno las lee las 14, dicen lo mismo, o muy parecido, y al final la sensación es exactamente igual. Uno no sabe distinguir en los casos límites, no es posible. Y el caso de la ley que lo comentaba sencillamente no lo puede resolver. Lo mismo pasa aquí, y la encuesta que le dicen mis alumnos muestra esto, y seguro que si la hacemos entre ustedes, pues pasaría exactamente lo mismo. No hay forma de establecer un criterio. Bueno, esta es la parte negativa. ¿Qué podemos hacer? Porque la ley luego nos dice hay que distinguir dolo e imprudencia. Por cierto, los tribunales como lo hacen, como les da la gana. En España, por un caso hace unos años, por ejemplo, en el ámbito del tráfico rodado, nunca aplica el dolo eventual. Hubo un caso tremendo en España, en mi tierra, en Asturias, en Oviedo, un sujeto que se había enfadado con otros, decidió entrar, se había enfadado y entró por una calle peatonal con su coche, con su carro, auto. Entró embistiendo a todos los peatones que estaban ahí. Por fortuna no mató a nadie, pero embistió como a 20 y tantos. Créanme que no se le castigó por una tentativa de homicidio con dolo eventual. Y que venga Dios y lo vea, si eso no es un dolo eventual respecto a lo que dice la doctrina unánime en todas partes. ¿Por qué no? ¿Saben por qué creen que no se aplicó este dolo eventual en los tribunales españoles? Mi opinión es sencillamente porque los jueces conducen. Sí, y como conducen tienden a ver con mayor generosidad los actos muy imprudentes en el ámbito del tráfico. Sin embargo, en otros ámbitos, la puede dar simplemente lo aceptaría con probabilidades mucho más bajas. Así que al final, ¿y qué pasa con los actos de carácter ejecutivo? Pues lo mismo. Hace unos años, por ejemplo, se condenó en España a un sujeto al que se le pilló cerca de un concejal de un partido político del País Vasco, sabe que hay un problema grave de terrorismo, se le pilló cerca del domicilio con una pistola en el bolsillo. Ya con eso el Tribunal Supremo lo castigó por tentativa. Eso no lo hubiera hecho en cualquier otro caso. ¿Por qué lo hizo? Era terrorismo. Como la distinción entre preparación y ejecución es enormemente flexible, como hemos visto, pues al final la coloca el tribunal donde quiere. ¿Qué es un terrorista de ETA? Anticipamos la protección y le castigamos. Y castigamos ya lo que sería una preparación en otros casos. Bien, por terminar, ¿qué solución podemos dar a esta cuestión? Pues pasamos a la... un poco más. Aquí. Mi opinión es que esto es una gradualidad y que por tanto la única solución que podemos establecer es una serie de criterios complejos que hagan que el problema se reduzca. Nunca va a desaparecer, probablemente nunca va a desaparecer, pero sí puede disminuirse el problema. Mi opinión es que antes de considerar una conducta punible debe pasar un triple filtro. El primer filtro sería la peligrosidad cualificada, eso tiene que ver con la lesividad. Hay los hechos que no tienen demasiada trascendencia, que no son demasiado graves, no deben castigarse en la anticipación. Por ejemplo, creo que en Chile no se castiga en el caso de las faltas, no se castiga la tentativa, me parece que no, porque en España tampoco en general. Y no debería castigarse. En los delitos de medio nivel, pues quizás deba castigarse la tentativa acabada, la frustración. Posiblemente tampoco más que eso, quizás con alguna excepción. Y lo mismo pasa en los delitos muy graves, sin embargo, tiene todo el sentido de anticipar más la protección. Quiere decirse, cuando lo que está en juego es mucho, tiene sentido anticipar más la protección que cuando está menos. Por tanto, primer filtro.
teniendo en cuenta la gravedad del hecho, anticiparemos más o menos la pena. Segundo filtro que necesita, la firmeza en la resolución. Eso tiene que ver con lo que comentaba antes, la garantía de libertad y autorresponsabilidad. Les leo muy rápidamente una frase de Anthony Duff, precisamente, sobre este tema. Dice, si nos tomamos en serio, a la vez, la idea de que la conducta criminal de la gente es la base del delito, y que la exigencia de que la ley debe tratar a los ciudadanos como entes racionales y responsables, que pueden ser persuadidos hasta el último momento de abandonar su propósito criminal, entonces debemos reconocer que cualquiera, que por la razón que sea, no ha completado una tentativa de manera irrevocable, no se ha definido a sí mismo como criminal. Pero es una cuestión de mero azar que no lo haya hecho, pero incluso así ello marca una diferencia significativa en el carácter criminal de su acción. Eso quiere decir que solo debemos anticipar. Creo que el pensamiento de Duff es muy correcto. La idea es, démosle al sujeto la oportunidad de que se arrepienta, de que lo siga. Entonces solo se debería anticipar, de nuevo, en función de la firmeza de la resolución. Hay casos en los cuales la resolución es extraordinariamente firme y se puede demostrar ya que es muy difícil volver atrás, precisamente por la forma de realizar el hecho. Luego les un ejemplo y termino con eso. Pero en otros casos está claro que el sujeto puede llegar a cambiar, con lo cual examinemos, el juez debe examinar si de los hechos ya realizados se puede deducir que hay un carácter casi irreversible, que la decisión del sujeto es verdaderamente, si no irrevocable, está próxima a la irrevocabilidad. Este era un filtro que ya había utilizado Carrara como instrumento y que se ha utilizado en otros casos como también. Yo creo que es un filtro complementario. Tiene que ver con la garantía de seguridad y limita la arbitrariedad, como antes comentaba. Tiene que ver con esa idea de que cuanto más alejado esté el hecho, cuanto más devenido a resultar más equívoco sea, más posibilidades hay de que el Estado abuse. Por tanto, si se pasa ese tipo de filtros, si el hecho tiene una peligrosidad cualificada, si se puede interpretar que ya la firmeza, que la resolución es realmente firme, y si se puede interpretar que es suficientemente inequívoco, ya hay razones para comenzar la punición. Antes de eso no. Si no se pasa ese tipo de filtro, nunca debería ser. Por eso, y ya termino con esto, las últimas proyecciones, la anterior, posesión de instrumentos. Por ejemplo, la posesión de instrumentos normalmente debería ser impune, porque no pasa ese filtro. Es un hecho alejado del momento de la lesión, menos peligroso, la decisión criminal del autor es incipiente, es reversible y es equívoca, puede ser el caso de los útiles para algo. Sin embargo, hay casos en los que no. Por ejemplo, en España, la posesión de material radioactivo. Es un hecho primero gravísimo, lo que está en juego con material radioactivo es gravísimo, tiene sentido anticipar más la protección. Segundo, la propia dificultad de verse con el hecho, con el material, pues indica ya algo que es difícilmente revocable, es una decisión firme. Y por último, es un acto inequívoco. Uno puede dar explicaciones para tener un destornillador, pero difícilmente para tener plutonio. Y el siguiente caso, actos separatorios con varios partícipes, que en general son punibles en casi todos los países. Pues sucede lo mismo. ¿Por qué son punibles? Bueno, el peligro es mayor. Los planes son más elaborados porque hay más variables alternativas y precisamente la intervención de unos puede suplir la falencia de unos y puede suplir la de otros, con lo cual es un hecho más peligroso. Segundo, la dinámica de los grupos, psicológicamente, favorece la firmeza y irrevocabilidad, por el propio hecho de la decisión grupal. Claro, si uno falla, pues los demás insistirán para que siga. De hecho, si hay insistimiento, pues la práctica de nosotros seguirá. Y por último, las leyes son inequívocas. Hay un riesgo menor de abuso del Estado. ¿Por qué? El hecho es más notorio porque intervienen varios y, sobre todo, se puede utilizar una prueba de confrontación de testigos. Bien, termino con esto y disculpen por el exceso. Bueno, termino entonces concluyendo. No va a haber una solución nunca para esto. A los jóvenes investigadores diría, no pierdan el tiempo buscando teorías para decidir separatorios ejecutivos, no pierdan el tiempo buscando teorías para decidir dolo virtual y culpa consciente, piensen que se trata de una cuestión gradual que aparece en todas las facetas de la vida, por cierto, e intenten buscar soluciones graduales que minimicen el problema. La que les he presentado en 3 etapas minimiza el problema, pero no lo hace desaparecer porque, repito, solo las matemáticas, si pudiéramos aplicarlas, podrían hacer desaparecer este problema. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de nuestros expositores y ahora les invitamos a un cóctel. Quiero decir algo, ya que esto está un poco flexible en la organización, quiero decir que es un momento que yo imagino que comparte el rector y nuestro departamento de Derecho Penal de una intensa emoción, estar participando activamente como coautores de un pensamiento de frontera
recibir este reto, este desafío, quedarnos pensando, hacer que la revista tenga esa continuidad, que vaya avanzando sin cortes ni caídas, sentirnos parte de lo que ustedes están pensando y usted más allá del Atlántico y estos otros que no podían estar acá y que están en Italia. Es una situación emocionante, eso es lo bello de la ciencia, eso nos aúna, nos hace sentirnos dentro y queremos agradecerle por este momento tan significativo que ustedes nos han dado. Muchas gracias. Ahora sí, me invito a un video honor que tenemos en el hall de entrada del auditorio. Muchas gracias.